Os recuerdo que estamos en el Real Jardín Botánico de Madrid con su vicedirector, don Mariano Sánchez García, que nos ha traído a otro lugar emblemático de esta institución centenaria. Esta es una estufa fría. Sí, esto es una estufa fría. ¿Y en qué consiste esto de una estufa fría? Una estufa fría consiste en un lugar cerrado en el cual aprovechamos los elementos pasivos para conservar un clima específico. ¿El elemento pasivo qué es? Pues que no gastamos energía. Ajá. Está el invernadero enterrado, con lo cual aprovechamos el calor del suelo, y tenemos cristales que aprovechamos el efecto invernadero. ¿Y qué especies se conservan aquí en una estufa fría como esta? Bueno, en una estufa fría como esta lo que estamos es... Bueno, ahora hay una buena colección de plantas, pero la queremos modificar a hacerla solo de helechos. Queremos tener una escuela de polipodiáceas subtropicales aquí dentro del recinto. Entonces poco a poco vamos introduciendo nuevos helechos y quitando planta que no debiera estar aquí. Son plantas ornamentales que la gente conoce muy abundantemente y que no tienen por qué estar aquí. Y además esto de la conservación de este tipo de plantas, pues también se beneficia de las nuevas tecnologías. Y hay novedades que próximamente se van a instalar precisamente aquí, en este ambiente, para mantener con mayor calidad el riego y la conservación de estas plantas. Sí, vamos a instalar un nuevo sistema de humectación, puesto que los helechos requieren una humedad ambiente muy alta y una temperatura no muy elevada. Entonces vamos a mejorar el sistema de humectación del recinto. Un poco espectacular el sistema que vamos a adoptar, pero bueno, mejor para el visitante. Porque son de estos que generan como una neblina. Sí, generan una niebla, sí, muy espectacular, que durante unos segundos prácticamente no se ve la gente. Y permite conservar mejor que el sistema actual ese tipo de plantas. Nos permite bajar el número de riegos y tener una humedad ambiente más alta, con lo cual ayudamos a que el canal de Isabel II ahorre también agua. Bueno, antes del corte de publicidad le hemos prometido, don Mariano, a nuestra audiencia que íbamos a hablar del banco de germoplasma. Ellos ya saben, porque hemos hablado en el programa, que hace poco se ha inaugurado un gran banco de germoplasma en Noruega, con semillas de prácticamente plantas de todo el mundo. Pero ustedes aquí, en el Real Jardín Botánico, también tienen un banco de germoplasma. Sí, sí. Habitualmente hay dos tipos de bancos de germoplasma: los dedicados a plantas utilitarias y los dedicados a la flora silvestre. Entonces, los jardines botánicos nos dedicamos casi en exclusividad a la flora silvestre. Y sin embargo, en España está el INIA, que es el que se dedica a las plantas útiles. Entonces, el banco noruego es de plantas útiles. Trata de conservar, ellos dicen que para toda la vida, una serie de semillas de plantas útiles, sobre todo comestibles. Esas semillas de plantas que hoy día ya no se están usando porque se usan las transgénicas y las mejoradas genéticamente, hay que conservar la que realmente ha existido en la tierra de toda la vida, que son las que van a sobrevivir a cualquier cataclismo. Claro. Sin embargo, en un banco como el de aquí, de este Real Jardín Botánico, se utilizan semillas de plantas silvestres. ¿Con qué fin? ¿Para qué se guardan? Bueno, se guardan con el fin, porque hay muchas plantas que todavía no se saben si tienen alguna propiedad medicinal o no. Y de todas formas hay que conservar toda la flora silvestre de la península ibérica. Pues la conservamos con esos dos motivos fundamentales. Cada vez más con un motivo conservacionista, porque si realmente el clima está cambiando y las lluvias están subiendo hacia el norte de España, una parte de esa flora, sobre todo andaluza, va a sufrir una sequía importante y los bancos de germoplasma andaluces tendrán que conservar su flora. Normalmente lo que se suele hacer es conservar duplicados en otro sitio. O sea, hay un incendio o una guerra, pues que haya siempre un duplicado en otro lugar. O sea, permítame un poco la barbaridad científica, pero es como una copia de seguridad. Sí, efectivamente es una copia de seguridad de la naturaleza, es que es eso mismo. Y es posible después, imaginemos que bueno, pues surge el problema de que una especie de planta en el sur de España desaparece definitivamente. ¿Es posible recuperar esa especie, reintroducirla de nuevo en la naturaleza? Sí, a través de semilla y de cultivos de multiplicación asexual es posible multiplicar esa semilla y volverla a reintroducir en la naturaleza. Una pregunta que yo creo que todos nos hacemos: ¿qué cantidad de semillas hace falta? ¿Qué cantidad de material genético es necesario conservar para que sea posible una reintroducción? Bueno, desde el mínimo, que es una semilla, hasta el máximo que se pueda. Tampoco conviene abusar, porque si realmente es una planta en peligro de extinción, lo que no se puede hacer es arrasar con todas las semillas, porque entonces no va a haber una multiplicación en su propio hábitat. Claro, porque en el caso de la fauna es más complicado, duplicar el ADN de un animal es más costoso, hace falta más material. En el caso de las plantas, ¿qué se hace? En el caso de las plantas es muy sencillo. Está la multiplicación sexual a base de semillas, de polinización y conservar la semilla. Y lo que hacemos en los jardines botánicos, a través de multiplicación asexual, de esquejes o de injertos, conservamos la planta viva, ex situ.
Una planta que está en peligro de extinción en Canarias, por ejemplo, la podemos tener aquí dentro del invernadero. De hecho, en el otro invernadero de exhibiciones hay plantas endémicas de las Islas Canarias. ¿Conservan ustedes alguna planta que ya no esté de manera silvestre, que haya desaparecido? No, todavía no. Eso todavía no se ha producido. Afortunadamente. Afortunadamente, desde luego. Porque el nerviosismo del banco de germoplasma que tenga esas semillas, esas pocas semillas de esa planta que haya desaparecido será grande. Claro, antes decíamos que esto era como un banco, con una cámara acorazada, con muchas medidas de seguridad. Claro, realmente el material es muy sensible. Se guardará en especiales condiciones para que se conserve y para el caso hipotético de que sea necesario utilizarlo. Sí, la conservación es muy estricta. Sobre todo, la medida fundamental de conservación es extraer la humedad de la semilla. La semilla es lo que hace que la semilla tenga una fecha de caducidad. Entonces extraemos la humedad y después la conservamos en frío. Pero sobre todo y fundamental es la humedad baja. Y con eso dura más. ¿Cuánto puede durar una semilla conservada en estas condiciones? Miles de años. Miles de años. Miles de años. Según qué semillas. Claro, mientras mayor contenido en agua, menos durabilidad tiene esa semilla. Pero la germinabilidad es grande, si se conserva bien. Esa es una de las funciones, posiblemente la más importante, pero también los científicos que investigan ese tipo de bancos son capaces de hacer una especie de árbol genealógico, nunca mejor dicho lo de árbol, de una planta, de una semilla. Es decir, extraer para sí la historia evolutiva y explicar por qué hay una planta, por ejemplo, en territorio peninsular, que en teoría no debería estar. No, de hecho, una de las cosas, ahora vamos a mejorar el banco de germoplasma, y una de las cosas en la que nos vamos a embarcar es, digamos, en tener certificados de todas las semillas que tenemos. Con lo cual, cualquier persona que quiera saber qué planta tiene, como nosotros tenemos, digamos, el ADN, tenemos el certificado de origen de esa planta, es posible compararlo con las otras. El CSI, el CSI de las plantas. Una ficha además intransferible. Sí. Y que puede servir para clonar en algún momento determinado, o la clonación no se contempla en ese sentido. Sí, los esquejes son clonaciones, porque realmente está sacando la misma planta. Natural, no de laboratorio. No de laboratorio. Bueno, estoy viendo aquí algunos carteles con nombres pues espectaculares. Dixonia seloviana, posiblemente lo pronuncie mal, pero usted me va a disculpar. Schisetum kamchacense. Yo me pregunto, ¿quién le pone los nombres a las plantas? ¿Qué se hace para elegir que este esqueje se llame Schisetum kamchacense? Pues son los botánicos, descubren las plantas. Ahora lo más normal es que se descubran en África, en continentes así un poco abandonados botánicamente, en Sudamérica, y le ponen el nombre específico, que es el género, que es el primer nombre que aparece, en ese caso es Dixonia, y la especie, que es la seloviana. Pues el género acumula una serie de características comunes de las especies, y las especies son distintas unas de otras, además de genéticamente, por unas características morfológicas que son los botánicos los que determinan esas plantas. ¿Y no hay algo de azaroso? ¿No se puede elegir el investigador que encuentra una especie? Sí, claro, sí. Un motivo personal. Se lo puede dedicar a su mujer, a sus hijos, a su padre, o... Hay muchas dedicadas al linneo, a mutis, a ruiz y pavón, vamos, que hay plantas. Claro, otra parte apasionante del trabajo que ustedes realizan es que nos hace ver que realmente la labor del taxónomo todavía sigue vigente. Es muy importante, porque uno, cuando es aficionado a la ciencia, pero no sabe tanto como ustedes, pues puede pensar que los taxónomos dejaron de trabajar en el siglo XIX, uno en el linneo, y ya no hacía falta más. Pero claro, es que hoy en día todavía se siguen descubriendo especies de plantas desconocidas por el ser humano, y hay que ponerles nombre, y hay que catalogarlas y clasificarlas. Sí, eso están los botánicos, porque yo soy conservador del jardín, pero están los botánicos con el proyecto Flora Ibérica, que son los que realmente están determinando toda la flora que hay en la península ibérica. Y de paso, pues traen semillas de esas plantas que las conservamos en el banco de germoplasma, se hace el DNA de esas plantas para tener el certificado de todas ellas, y se siguen descubriendo. El jardín tiene convenios con Guinea, con Panamá, con Colombia, se siguen determinando plantas de esos países. ¿Es habitual descubrir plantas? Es algo muy raro, pasa cada muchos años, ¿no? No, es habitual. No, y ahora, como entre las prisas, porque está desapareciendo las plantas, pues se determinan más. Claro, lo que sí está claro es que no sabemos cuántas especies de plantas hay en el planeta. No. Es imposible saberlo. Sí, es imposible saberlo. Además, desaparecen a tal velocidad las plantas, tanto la flora como la fauna, que... De hecho, es muy probable que estén desapareciendo especies que jamás el ser humano ha sido capaz de catalogar. Sí. Igual que pasa con la fauna, por otro lado. Igual que pasa con la fauna. El planeta es demasiado grande para los pequeños ojos del ser humano. Para abarcarlo todo. Don Mariano, ha sido un placer que nos haya abierto las puertas de este Real Jardín Botánico de Madrid, que nos haya explicado cosas tan apasionantes sobre el nombre de las plantas, sobre el banco de germoplasma. Nada, vosotros por venir. Pues muchas gracias. Le invito a que siga viendo el programa y en otra ocasión vendremos pues con otro tiempo, a ver cómo es esto, por ejemplo, en primavera. A ver el jardín al exterior. Muchas gracias. De acuerdo, gracias.